¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto volver a saludarles en esta noche de 24 de julio. Es para mí un gusto volver a estar con ustedes en este podcast, ya saben, un podcast que le llamamos Rústico Millennial, rústico porque aquí pues no hay edición, lo hacemos sobre la marcha y Millennial pues porque somos Millennial y nos gusta dar información por estos medios. Hoy es un día especial ya que posterior al gran apoyo que tuvimos en la saga de mitos y leyendas, el cual fueron 6 volúmenes y el cual nos motivó a crear nuestro canal de YouTube, que es La Intensidad de Ser Papás. Por favor, suscríbanse. Quisimos hacer una saga especial, una mini saga, pero una mini saga que esté hecha diferente, que la razonemos no desde el desmentir cosas, sino el desde razonar qué ha pasado con nosotros y cómo el amor puede explicarse con ciencia, pero desde una forma diferente a la que normalmente la vemos. Hoy quiero decirles que hay cosas que sentimos mucho antes de poder explicarlas. Un abrazo que calma, una voz que acompaña, una mirada que hace sentir seguro a un niño. Durante mucho tiempo hemos llamado a todo esto simplemente amor. Y sí, es amor, pero también es piel, es cerebro, son hormonas, es memoria, es respiración, es vínculo y es seguridad. En esta nueva minisaga, La Intensidad de Ser Papás, queremos mirar la crianza de una manera diferente, de una forma distinta, entendiendo que los sentidos no solo nos conectan con el mundo, también nos ayudan a nuestros hijos o ayudan a nuestros hijos a sentirse protegidos dentro de él. Porque cuando comprendemos lo que ocurre dentro de su cuerpo, podemos acompañar lo que ocurre dentro de su corazón. Y es que hoy quiero recibirlos y darles la bienvenida a estos capítulos, esta mini saga que nos va a hablar de fisiología y crianza. Vamos a aprovechar la ciencia para poder dar y brindar amor a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la ciencia no le quita la magia al amor, nos ayuda a entender por qué puede transformar tanto la ciencia nuestra noción de ver al amor. Y aquí quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Recuerdan quién era esa persona cuyos abrazos les hacían sentir que todo iba a estar bien? ¿Se acuerdan? Y es que no estoy hablando de aquel abrazo o del abrazo más fuerte, no el abrazo más largo, no el abrazo que hacía que el miedo pesara un poco menos. Yo he pensado mucho en eso desde que mi flaquito Diego nació, porque durante años creí que cuando lo abrazaba solamente le estaba diciendo te amo. Pero tiempo después descubrí que su cuerpo podría estar escuchando algo más. Aquí está seguro, no tienes que enfrentar esto solo. ¿Y cómo les puedo transmitir esto desde un punto de vista científico? Pues bueno, cuando pensamos en un abrazo, tenemos que saber que el tacto es una experiencia multisensorial. Integra presión, integra temperatura, integra movimiento, integra olor, integra voz, contexto y la identidad de quien toca. El cerebro no va a responder igual a todo contacto. Importa si quien hace el abrazo es familiar, la relación, el estado emocional y que el contacto sea deseado. Y es que aquí la piel recibe el contacto, pero el cerebro interpreta la relación. Así que los quiero invitar en este momento a que se compenetren en una historia que les voy a contar. Y en esta historia los voy a ir correlacionando con las bases fisiológicas de cada edad de los niños, de nuestros hijos, de las niñas y de cómo pueden percibir ellos un abrazo y cómo nosotros podemos transmitir el amor. ¿Qué pasa en el cuerpo? Por cierto, hoy recibí este termo de regalo. ¿Sabes, Jania? Muchas gracias. Está
Padrísimo, soy fan de Mario, ya saben. Un abrazo. Mm. Les quiero contar una historia. Diego, como ustedes saben, Diego es mi flaquito. Y Diego en algún momento fue recién nacido. Y me tocó cuidarlo por las noches. Lo recuerdo, esa frase que es como los abuelos, ¿no? Lo recuerdo como si fuera ayer. Aquellas noches donde yo me quedaba cuidando a mi flaquito y el flaquito, cómo daba lata, cómo daba lata. Siempre quería estar comiendo, pero había veces donde se levantaba y lloraba. Y es que en esos momentos los niños no saben decir si tienen hambre, si tienen frío, si hay dolor o simplemente necesitan encontrar algo conocido en un mundo completamente nuevo. Cuando él me despertaba, enseguida yo entraba en alerta. Claro, al tener un papá intensivista, tenía que ver si su hijo estaba bien o estaba mal. Lo cargaba, lo acercaba a mi pecho y ese contacto piel con piel lo calmaba. Al principio podría sentir su cuerpo tenso, sus manos se movían, la respiración era agitada, el llanto todavía era muy intenso, pero posterior a sostenerlo, cargarlo, hablarle al oído y de mencionarle que todo está bien, sentía mi calor, mi olor, mi respiración y poco a poco el llanto iba cambiando. No porque haya aprendido a explicarle qué le pasa, sino porque encontró un cuerpo conocido que lo ayudaba a organizar el suyo. Y es que el recién nacido no entiende nuestras explicaciones, entiende el calor, el olor, la voz, el latido del corazón y la contención. Quizás en ese momento cuando abrazaba al flaquito, no resolví inmediatamente o no sabía si tenía hambre, si tenía frío, si quería algo más. Pero antes de resolverlo, lo hacía sentir que no estaba solo. ¿Y qué pasaba en esos momentos por la mente de mi hijo? ¿O qué pasaba por el cuerpo de mi hijo? Pues bueno, el contacto piel con piel es el modelo mejor estudiado de contacto parental temprano. Esto no es idéntico a cualquier abrazo, ¿eh? Esto ayuda a explicar la fisiología pura. Puede contribuir, un abrazo a esta edad puede contribuir a una regulación térmica, a estabilidad autonómica, a menor llanto, a la lactancia y a modular el estrés neonatal. Hay estudios actuales que nos demuestran o que han evaluado la frecuencia cardíaca, la variabilidad de esta frecuencia cardíaca, el cortisol y otros indicadores. Y los efectos no son idénticos en todos los recién nacidos. Hay un metaanálisis o un estudio muy grande, un metaanálisis es una, ¿cómo les puedo decir para que me entiendan? Es un análisis estadístico muy preciso de varios estudios que se han hecho sobre un mismo tema. Y en el 2024 salió un metaanálisis que demostró que las intervenciones táctiles en recién nacidos mostraron efectos favorables sobre regulación del cortisol, sobre la ganancia ponderal, o sea, sobre cómo va creciendo el niño. El tacto parental fue más beneficioso que el aplicado por personas no parentales. ¿Sí? Y es que el bebé todavía no puede regular solo lo que siente. Por un tiempo, ese recién nacido, ese pequeño lactante, va a usar nuestro cuerpo como parte de su sistema de regulación. Entonces, puede ayudar a regularle la respuesta contra el estrés. Y es de aquí, como lo mencionamos en alguno de los volúmenes, en el del recién nacido, de mitos y leyendas desmentidos, que esa frase de no lo cargues porque se va a embrasilar o no lo cargues porque lo vas a acostumbrar es falsa. Los recién nacidos, los lactantes, desde pequeños y como el resto de la edad que les voy a comentar que me pasó con mi flaquito, que me ha pasado, necesitan un abrazo y necesitan ese contacto piel con piel. Sigamos adelante. Y es que Diego creció. Diego, en un momento, llegó a los 4 o 5 años. Ese momento donde los niños solo piensan que el mundo es juego. Todo es juego para ellos. Ahora Diego con esta edad me pasó una vez que lo llevé a alguna plaza y perdió un juguete. Íbamos él y yo y perdió un juguete. Entonces era un juguete que para él era muy querido. Y entramos a una tienda departamental donde vio un juguete parecido.
En ese momento, por X o por Y, yo no se lo pude comprar. Y pues bueno, al él notar que papá no le iba a comprar el juguete, pues en ese momento todo su mundo se cayó. Él empezó a llorar, se enojó, hizo lo que normalmente llamamos un berrinche. Tal vez no lo recuerdo bien, pero me dijo, no es justo, papá, ¿por qué no me lo puedes comprar? Me acuerdo que me dijo una frase muy chistosa que todavía la recuerdo, que me dijo, papá, pero tú puedes ir a la caja esa que te da billetes, esa donde pones números y te da billetes. Le dije, pues sí, pero ahorita no me va a dar billetes. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál es la tentación que tenemos como adultos en ese momento? Pues tal vez la tentación que tenemos es corregirlo de forma inmediata. Ya cállate, no es para tanto. No exageres. Sí, la verdad es que lo pensé, porque el llanto de Diego era muy intenso. Pero en ese momento hice una pausa en mi mente, hice una pausa en mis emociones y logré sentarme en el suelo, verlo ojo con ojo y decirle, Diego, aquí estoy, aquí estoy. Cuando necesites, papá te puede abrazar. Después, no paraba de llorar y le volví a comentar, Diego, entiendo que te duele, pero aquí sigo. Y es que hubo un momento donde Diego dejó de llorar y en ese momento se aproximó a mí y me abrazó. El abrazo no fue un premio por dejar de llorar, fue una compañía mientras él aprendía a atravesar lo que era sentir que no podía obtener algo. ¿Y qué pasó por la mente de Diego? ¿Qué pasó en ese niño de 4 o 5 años que recibió un abrazo? Pues bueno, en esta edad, las funciones ejecutivas y el lenguaje emocional todavía no están en desarrollo. Una emoción intensa puede superar temporalmente o por un lapso grande de tiempo la capacidad de razonar. Entonces ahí el adulto con la corregulación, aportando voz, ritmo, presencia, contacto y límites para facilitar que el niño en ese momento recupere su organización mental. Y es que los estudios, les voy a hablar otra vez de un estudio, una revisión sistemática, nos demostró del año 2024, me parece, que en los niños entre 3 a 12 años, la corregulación, o sea, ese momento donde los papás pueden entrar con sus pequeños y pueden calmarlos, pueden tranquilizarlos, ¿no? Les dio un mejor contexto y les ayudó a también regularse ellos de forma mutua y sincronizada con los papás. Entonces, ¿esto qué me dejó de enseñanza? Me dejó de enseñanza que validar su sentimiento no significó ceder. En ese momento no cedí a comprar el juguete. Simplemente mantuve el límite, reconocí la emoción de mi hijo y lo acompañé. ¿Cuál fue la secuencia que después aprendí? Primero brindarle seguridad, después darle regulación y al final explicarle el por qué y pasar un límite. Pero bueno, el flaquito siguió creciendo. Y esto me pasó que estamos julio, hace como 1 año, 4 meses. Todos los que me conocen saben que era una tradición que papá llevara al flaquito a su jiu-jitsu. Él hacía jiu-jitsu. Y en una de esas veces que fue un entrenamiento de jiu-jitsu, me acuerdo bien, lo pusieron en uno de estos combates. A él le gustaba mucho el jiu-jitsu. De hecho, había veces donde yo estaba pues descansando en cama y llegaba y me hacía una llave. Me acuerdo mucho de esa llave, le llamaba la americana. Un pequeño ser de 20 kilos lograba doblegar a este ser de 150 kilos. Y sí me dolía, cuando me hacía la llave. Pero ese día lo pusieron a combatir. Y pues bueno, le tocó combatir pues con la niña que tenía más experiencia. Una niña 1 año mayor que él, pero que ya llevaba 3 años más que Diego haciendo jiu-jitsu. Y pues bueno, Diego, cuando yo lo vi combatir, era un poco temeroso, le daba un poco de miedo, pues al ver a la niña como que no quería lastimarla, pero la niña no lo forzó, pero lo puso a reto. A fin de cuentas, Diego perdió el combate, me acuerdo bien. Y tuvo una respuesta que yo no me esperaba. Yo me acuerdo que estaba sentado en una banca y lo estaba viendo. Y cuando perdió el combate, le dijeron ganó la niña, enseguida me volteó a ver. Nos vimos
a los ojos los dos y él empezó a llorar. En ese momento, no les voy a mentir, yo también tenía ganas de llorar. Pero lo que hizo él fue increíble. Corrió hacia mí y me abrazó. Todos los niños se quedaron viendo. Pude haber hecho en ese momento, o lo pensé, el decirle, no pasa nada, métete otra vez al dojo o al tatami, métete otra vez al tatami. Pero decidí no hacerlo. Decidí respetar su momento. Decidí abrazarlo. Preferí estar un rato con él. No decirle que no pasaba nada, porque yo sabía que sí estaba pasando algo. Pasaba algo por su mente, se sentía mal porque había perdido. Sé que le había dolido. Pero hoy, o bueno, en ese momento, entendí que el que haya perdido un combate no cambiaba el amor que yo tenía hacia él. Simplemente me ponía a mí en mi lugar de darle un abrazo, no para quitarle el sentimiento de derrota, simplemente para recordarle el vínculo que tenía papá y que papá le iba a ayudar a transitar por ese sentimiento de derrota. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los niños en edad escolar? Pues bueno, el estrés social activa respuestas emocionales y fisiológicas y la presencia y el apoyo parental junto con un abrazo puede funcionar como un amortiguador social, aunque el efecto varía de niño y dependiendo del contexto. Y es que aquí una de las cosas que se liberaron en Diego fue la hormona llamada cortisol. Y esta hormona es una hormona es la hormona de alerta o de huida. Es la hormona que nos pone con todos los sentidos puestos para defendernos o para sentir una emoción muy intensa que puede ser dañina, pero que a fin de cuentas el cuerpo busca superar ese reto. Pero no siempre es malo. El cortisol también nos ayuda a responder a ciertos desafíos y lo importante es poder activarse y después recuperar el equilibrio. Un metaanálisis longitudinal del año 2023 encontró asociaciones pequeñas y dependientes de entre el contexto de la calidez parental, y fíjense qué importante, y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Ese eje, para no perderlos tantos, es como desde el cerebro se manda una señal que activa a otra parte del cerebro y esa otra parte del cerebro activa una glándula que está arribita de los riñones que libera el cortisol. Pero se denotó que cuando hay un acompañamiento parental, esa activación es menor. Entonces, ¿qué queda de enseñanza en eso? La enseñanza nos queda en que la meta no es quitar toda frustración, no es pensar que nuestros hijos no se deben de frustrar y no deben de pasar estos momentos, sino enseñar y ayudar a tolerarla, nombrarla y aprender de ella sin perder una sensación de pertenencia. Y es que primero necesitamos saber que nuestros hijos necesitan entender que tienen un lugar seguro con nosotros y después enseñarles que pueden mejorar en lo que están haciendo. Y si yo sigo en esta historia de Diego, que ahora que hice este podcast y que me puse a escribirlo y a buscar artículos, también me llevó a una parte futura y es pensar que tal vez algún día yo pueda volver a convivir con Diego. Y tal vez ese día sea cuando él sea adolescente. Tal vez me enfrente a un adolescente que se fijó en la niña, en la compañera, en la chica que le gusta, y por azares del destino no fueron compatibles. Vaya, ¿no? Esa clásica frase que se dice ahora en redes sociales de un soldado ha caído. Pero ¿cómo me lo imagino? Si yo pienso cómo es Diego, tal vez Diego busque estar solo. Tal vez yo lo encuentre en su cuarto, en la sala o afuera de la casa sentado. Ese adolescente que yo conozco va a estar dolido. Va a tener una sensación que tal vez no va a ser fácil para él transitarla. Y es que me pongo a pensar, ¿qué va a pasar en ese momento si yo lo vuelvo a ver y transito en ese momento con él? Tal vez ese momento sea de pensar que el adolescente ya tiene otra visión. El adolescente ya no va a ser tan fácil que voltee y nos pida un abrazo.
y nosotros nos vamos a llegar a decirle, ya, venga, no pasa nada, ¿no? Quizá en ese momento él no va a querer consejos. Quizá ni siquiera quiere que lo toque. Entonces, he pensado que tal vez me sentaré a su lado, callado, tal vez con un agua fría, o, aunque no es lo ideal, un refresco, dárselo. Tal vez tiene sed. No me burlaré, no le diré nada. Simplemente me sentaré a su lado. Y cuando esté listo, cuando él me dé pauta, le diré, ¿quieres un abrazo, hijo? Él me podrá decir que sí. Si me dice que sí, lo voy a abrazar. Si me dice que no, simplemente le voy a dar 2 palmadas en la espalda, pero que sienta que papá está ahí. Y recordarle algo, el querer a alguien no significa aceptar migajas, perseguir atención, ni olvidar lo que uno merece, pero primero lo escucharé. Tal vez ese adolescente ya no me pida el abrazo, ya no me pida los brazos, pero eso no significa que yo pueda seguir siendo su refugio. Y es que, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lectura científica del adolescente? Al adolescente lo tenemos que entender diferente, pero no por esto quiere decir que un abrazo no pueda seguir activando respuestas fisiológicas en ellos. La adolescencia combina mayor autonomía con alta sensibilidad social. Y un rechazo puede sentirse tan intenso y activar circuitos de amenaza, de pertenencia y de autorregulación. Estudios actuales de neuroimagen han demostrado que la presencia parental puede amortiguar esta desregulación conductual y neural ante señales sociales, aunque no sustituye la autonomía del adolescente. ¿Qué quiere decir esto? En esos momentos donde el adolescente está en crisis, la presencia del padre puede controlar esa respuesta. En adolescentes, el apoyo materno después de estrés social se ha asociado con recuperación del cortisol. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar el cortisol? Y cambios en oxitocina. La oxitocina es una de las hormonas o neurotransmisores que se producen y que generan placer o que generan unión. Por ejemplo, cuando una madre lacta, se libera oxitocina. Y la oxitocina no solo sirve para inyectar la leche desde los conductos galactóforos, sino para dar placer y esa unión, ese vínculo tan especial que es la lactancia materna. La base segura en un adolescente se va a poder expresar sin un contacto. Simplemente el estar cerca, el escuchar, el caminar, el compartir silencio o simplemente el preguntar, ¿cómo estás? Y al ser un adolescente yo me imagino diciéndole, ¿cómo estás, cabrón? ¿Cómo te sientes? Tal vez no me conteste, pero simplemente el estar a su lado le dará seguridad. No le voy a ofrecer ni le voy a poner un abrazo. Le voy a ofrecer compañía y comprensión. Y pues bueno, con toda esta historia que les fui contando de mi flaquito a lo largo del tiempo y lo que yo espero que algún día vuelva a pasar, que sea convivir con él, pues me llena de emoción y me llena de muchas enseñanzas. Y es que el cuerpo escucha. ¿Puede ocurrir entonces que el cuerpo se active tan intenso en esos momentos donde hay un abrazo? Sí. Un abrazo es muy potente. Un abrazo en silencio puede denotar muchas emociones. Un abrazo es registrado por la piel, es registrado por la temperatura corporal, el movimiento, la forma en que te abrazan. El cerebro integra quién te toca, cómo te toca, en qué contexto, con qué fuerza, durante qué duración. ¿Hay palabras o no hay palabras? Es de ahí donde sentimos o donde decimos que un abrazo se siente sincero o no se siente sincero. Si el cerebro interpreta seguridad, el contacto y la presencia pueden ayudar a disminuir la percepción de amenaza y facilitar la recuperación. El eje del estrés y el cortisol puede modularse. El sistema autónomo nervioso puede pasar gradualmente de hipervigilancia a una recuperación y paz. Pueden participar sistemas como la oxitocina o los opioides endógenos que se liberan y dan paz, placer y confort. Pero ninguno de estos sirve como un botón universal. Entonces, aquí les quiero decir, no es
No es que yo les quiera dejar de enseñanza que abrazo es igual a una hormona que se va a liberar, no. Un abrazo es una relación compleja entre el cuerpo, la relación, historia, contexto y consentimiento trabajando juntos entre parental y el hijo. Y es que la piel y sentidos van a sentir, van a percibir presión, calor, movimiento, olor, voz, ritmo. El cerebro lo va a integrar, va a pensar quién me toca, ¿es seguro? ¿Deseo ese contacto? ¿Lo siento bien? ¿Me está dando paz? Puede haber una evaluación de amenaza. Una zona del cerebro llamada amígdala se puede activar. El hipotálamo puede activar al eje hipotálamo adrenal y liberar cortisol. Puede haber una respuesta corporal. La frecuencia cardíaca puede subir, puede bajar, la respiración, la tensión de los músculos. Puede sentirse un vínculo de alivio. Puede liberarse hormonas y neurotransmisores que nos den paz y confort. Y puede haber aprendizaje relacional. Experiencias repetidas enseñan disponibilidad. Un abrazo aislado no crea un apego seguro, pero un abrazo con sentimiento puede crear muchas sensaciones y respuestas fisiológicas que sí pueden condicionar un buen apego. Lo que el amor le dice al cuerpo, después de comentarles todo esto y de platicarles y abrirles la historia de Diego, no me queda más que compartirles algo. Entendí que el nacimiento de Diego y cómo lo he visto ver y cómo entiendes el cuerpo y cómo entiendes a la ciencia, me cambió como pediatra, pero sobre todo me cambió como papá. Cada vez que logré abrazar y que se me dio oportunidad de abrazar a Diego, yo pensaba que solo le estaba diciendo, te amo, hijo. Pero hoy entiendo que en alguno de esos momentos también podía estar diciéndole a su cuerpo, tranquilo, puedes respirar, puedes bajar la guardia, no estás solo. Un abrazo no resuelve el hambre si el bebé necesita comer, no recupera el juguete perdido, no cambia la decisión del entrenador o no cambia la decisión del referee que dio el triunfo al contrincante. No obliga a una niña a corresponderle en amor a mi hijo, pero puede cambiar la forma en la que un niño